Muy buenas noches con todos, estimados estudiantes. Esperando que se encuentren bien, iniciamos esta sesión de lengua y literatura que se basa en el eje de literatura, ¿no? Vamos a hablar de un personaje bastante conocido, famoso e importante dentro de la literatura, y este personaje es Pablo Picasso, ¿no? A continuación voy a compartir mi pantalla para poder socializar un poquito acerca del tema y también ver las actividades que tenemos programadas para esta semana. ¿Ok? Tenemos aquí a este, buenas noches. Tenemos aquí a este personaje importante, como les decía, Pablo Picasso. Este personaje es conocido como una figura excepcional, tanto como artista, como persona, como hombre. Picasso fue protagonista y creador inimitable. Bastante interesante esta palabra, es decir, que nadie más lo ha podido imitar, que es casi imposible imitarlo, ¿no? Acerca de las diversas corrientes que revolucionaron las artes plásticas del siglo XX, ¿no? Tuvo su evolución desde el cubismo hasta la escultura neofigurativa, el grabado o el aguafuerte a la cerámica artesanal o a la escenografía para ballets. Su obra inmensa en número y en variedad y en talento se extiende a lo largo de más de 75 años de actividad creadora. De esta forma, el pintor compaginó sabiamente sentimientos como el amor, también corrientes como la política, la amistad y un exultante y contagioso goce de la vida, ¿no? Vamos a ver cuáles fueron los inicios de Pablo Picasso. Pues bien, este importante célebre fue famoso desde que era bastante joven, ¿no? Fue admirado y solicitado por célebres y poderosos también desde sus inicios, ¿no? Fue esencialmente un español sencillo, saludable, generoso, que se dotaba de una formidable capacidad de trabajo, ¿no? Era bastante trabajador. Su nombre completo, Pablo Diego José Ruiz Picasso. Fue conocido luego por su segundo apellido, aunque su primer apellido es Ruiz, sin embargo, hasta la actualidad es conocida como Picasso. Eh, Nació el 25 de octubre de 1881. Picasso López, ¿no? Era su origen. El padre de Pablo Ruiz Picasso era profesor de dibujo en la Escuela Provincial de Artes y Oficios, conocida como la Escuela San Telmo. La primera infancia de Pablo transcurrió entre las dificultades económicas de la familia y también una estrecha relación que tenía con su padre, ¿no? Y ambos cultivaban esa relación con mucha devoción. Pablo Picasso era un niño escolar que era menos que discreto, era bastante perezoso, muy distraído, pero sin embargo tenía una precoz facilidad para el dibujo, ¿sí? Algo que don José, su padre, estimulaba bastante, ¿no? Luego, a finales de 1905, el estilo de Picasso sufrió algunos cambios, ¿no? No siempre sus obras fueron tal como las conocemos ahora. Hubo una importante retracción en todo lo que se relacionó con el contenido emocional en sus pinturas, especialmente la melancolía de los desacatos fue reemplazada por la razón. De esta manera, Picasso se interesó por la escultura de la península ibérica, ¿no? Tuvo una fascinación bastante interesante, lo cual se vio reflejado en su interés por la simplicidad y también las formas geométricas, ¿no? Picasso le daba preferencia a la experimentación y también tenía gran interés por el arte considerado fuera de los ámbitos del establishment. La primera de sus etapas, como les decía, es esta etapa llamada cubismo analítico, ¿no? En este se describe un método para diseccionar las formas tridimensionales pintándolas como planos geométricos múltiples. El cubismo sintético fue la segunda etapa que buscó un efecto contrario. En lugar de diseccionar la forma, él creaba la forma, ¿no? Utilizando planos geométricos. Durante toda su vida, Picasso trabajó mucho con la figura humana y la naturaleza muerta, ¿no? Y
Hasta ahora incluso no terminamos de analizar las obras, sin embargo gozamos mucho de sus estructuras y de aquellas que se plasman, ¿no? Sin lugar a dudas, Pablo Picasso fue uno de los pintores más influyentes e innovadores del arte moderno del siglo XX hasta la actualidad, ¿no? Pues bien, hemos visto el pequeño recuento, ¿no? De la historia de este personaje, su evolución en este sentido del arte y por qué se lo conoce ahora, cuál fue algunas de las características de su infancia que hicieron fortalecer este ámbito de la belleza, del arte, entre otros, ¿no? A continuación vamos a ver un tema bastante sencillo igualmente, hablando acerca del resumen de un libro y cómo podemos hacer un buen resumen, ¿no? Algunas tips o características que podríamos tomar en cuenta al momento de hacer resúmenes. Pues bien, el resumen de un libro contiene algunos elementos, tales como el argumento del libro, los personajes principales, el espacio, el tiempo y el desenlace final. ¿Qué pasos nosotros podemos seguir para hacer un resumen? ¿No? Concentrarnos en la lectura, meditar sobre el tema, hacer un esquema rápido, escribir el resumen y luego revisar el texto que finalmente hacemos, ¿no? ¿Y qué tips podemos utilizar nosotros para elaborar un buen resumen? ¿No? Ser breve y utilizar el estilo narrativo. Incluir ideas principales e ideas secundarias. Evitar copiar frases literales del texto, redactarlo con tus propias palabras, ¿no? Eh, también los resúmenes se pueden ampliar con apuntes, comentarios del profesor, lecturas relacionadas a lo que conocemos, ¿sí? Ahora, una vez que hemos establecido todos los recursos para la semana, tenemos a continuación los talleres, ¿ok? En esta ocasión tendremos dos talleres. El primero habla acerca de Pablo Picasso, quién es, por qué es considerado el padre del cubismo. ¿Crees que los pintores se inspiran en el dolor ajeno? ¿Sobre qué temas se pueden hacer pinturas que demuestran la condición humana? ¿Cuál fue la fascinación de Picasso hacia finales de 1905? ¿Crees que la pintura puede ser usada como instrumento de reclamo social? Y luego a mano va a replicar esta pintura, ¿no? Tratando de copiarla, no replicarla. Este por un lado como tarea en clase y para la tarea en casa tienen que copiar y pegar un texto y realizar un resumen del mismo. El resumen puede ser de cualquier texto que ustedes quieran, ¿no? De pronto si quieren hacer el resumen de un libro, de una novela, de un cuento, pegan aquí el texto o el título y luego proceden a escribir el resumen aquí abajo, ¿ok? Eso es todo lo que tienen para esta semana. No les he configurado un cuestionario debido a que tenemos dos temas que revisar un poco. Les invito a que puedan volver a releer esta historia de Pablo Picasso, de sus inicios, de su desenvolvimiento, de las fechas importantes en las que tuvo sus evoluciones, entre otros. ¿Ok? Listo, chicos. Como les dije, esta clase es bastante corta. Si tienen el tiempo y el espacio para hacer alguna actividad o adelantarla en este momento, pueden hacerlo. Voy a proceder a tomar la captura de pantalla. Para ello voy a solicitar que enciendan la cámara. Jefferson, Jessica, por favor, solicito el inicio del video para poder tomar la captura, ¿ok? Listo, tomo la captura en 3, 2, 1. Bien, chicos. Esperando que se encuentren bien. Doy por terminada esta sesión. Ya, muchas gracias por su asistencia.